Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Y la verdad es que hoy estamos de manteles largos y muy mexicanos porque vamos a estar analizando, comentando una de las películas recientes que más expectativa ha causado, que nos ha traído de nueva cuenta a la pantalla grande o a la pantalla chica, si ustedes quieren hablarlo así, porque llegó a Netflix, que es justamente de la adaptación de Pedro Páramo a manos de Rodrigo Prieto, quien está haciendo su debut como director con esta película. Rodrigo Prieto es muy conocido como fotógrafo de cine. Pero bueno, yo no les voy a contar ya más ahora sobre eso. Primero voy a presentarles a nuestros invitados de lujo. Y les recuerdo, desde luego, antes de cederles y presentarlos a ellos, que no se olviden de dejarnos su like, comentarnos, compartirnos y suscribirse a este canal. Y ahora sí, sin más, comienzo presentando a Maricruz Castro Ricalde. Ella es doctora en letras modernas, realizó también estudios doctorales en ciencias de la información, es profesora investigadora del TEC de Monterrey, en donde imparte materias de narrativas visuales, audiovisuales y análisis de textos en multiplataformas. Maricruz ha recibido varios premios, entre los que destacan reconocimientos estatales y nacionales de ensayo, la medalla Josefina Ortiz de Domínguez en el rubro de equidad de género, la Cátedra Cultural de México y la Cátedra América Latina. Ha publicado y coeditado cerca de 20 libros y numerosos artículos en revistas indizadas en temas vinculados con textualidades y género. Los más recientes son La Invención Iconográfica, Identidades Regionales y Nación en el Cine Mexicano de la Edad de Oro, y con Diego Sheinbaum, Detrás de las Sombras, escritoras cinematográficas en el cambio de siglo en México, que por cierto tenemos un episodio sobre esta publicación de Maricruz. No dejen de verlo también. Y bueno, Maricruz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, el Taller de Teoría y Crítica Literaria Diana Morán y la Academia Mexicana de Ciencias. Como parte de sus intereses actuales de investigación, estudia las narrativas digitales creadas por mujeres y madres deportadas. Maricruz, qué gusto tenerte de regreso con nosotros para platicar de Pedro Páramo. Muchas gracias por la invitación y más con una temática que une cine, literatura en el ámbito mexicano. Gracias a ti, Maricruz. Y bueno, justamente como esta es una obra tanto cinematográfica ahora como literaria, pues tenemos a un gran experto literato. Él es Álvaro Álvarez Delgado, es profesor de tiempo completo de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey en Campus Santa Fe, donde coordina el Centro de Escritura y el programa Pasión por la Lectura. Es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México con la tesis Compañeros de viaje, el primer Jaime Gil de Vietnam, bajo la tutoría del profesor James Ballender. Ha impartido clases en diversas instituciones del país y del extranjero, destacando sus participaciones en la Universidad Veracruzana y en Brown University. Ha editado el Teatro Completo, Los Recuerdos del Porvenir y las novelas breves de Elena Garro, así como el teatro de Manuel José Otón. Asimismo, ha fungido como coordinador del Comité de Integridad Académica en Campus Santa Fe, de donde es el embajador del programa de integridad. Recientemente, Álvaro terminó de prologar y editar los libros Entre Actos, Teatro Inédito y publicado de Elena Garro, y prepara un estudio acerca de la propuesta literaria de Malú Guacuja del Toro. Colabora con asociaciones rescatistas de gatos y de perros. Álvaro, vamos a necesitar también tenerte aquí, por favor, en otro programa para hablar de alguna obra de Elena Garro que haya llegado al cine. Pero antes, bienvenido, qué gusto que estés aquí con nosotros. Pues muchas gracias, todo un gusto, todo un honor y más tener así el verdadero honor que es compartir, departir, conversar con Maricruz, una profesional de primerísimo nivel a quien admiro, respeto su trabajo y pues mil gracias, Carlitos, por la invitación. Gracias a ti, la verdad es que sí, estamos de lujo aquí en Dilo con Igualdad de Género. Y bueno, esta obra en principio, Pedro Páramo, Álvaro, tú que eres nuestro experto en el tema,
¿Por qué es una obra tan relevante para la literatura y por qué además es una obra tan compleja de llevar a la pantalla grande o a otros medios audiovisuales? Bueno, empiezo con una pregunta bien difícil, tanto que en realidad son dos, Carlitos, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, el primer punto es que Pedro Páramo, que se publica ya como novela, porque se han publicado algunos antecedentes antes, algunos fragmentos, aparece en 1955, ¿verdad? Ya en ese momento, lo que representó toda esta hegemonía partidista del PRI, pues ya estaba bastante afianzada, ya se había constituido todo o se había empezado a constituir un proyecto de nación que por ahí hay algunos antecedentes muy fuertes en cuanto a polémicas intelectuales hacia mitad de los 30, y pues llega Pedro Páramo. Juan Rulfo llega con Pedro Páramo en el 55, publicado por el Fondo de Cultura Económica, que en ese momento está lanzando la colección de lecturas mexicanas, ¿verdad? Ahí es donde está publicado también El Llano en Llamas, algunos años después, y pues constituye justamente una de las primeras y mejores revisiones acerca no nada más de la superficie que pudo haber sido tanto la Revolución Mexicana como la Guerra Cristera, poco tiempo después, sino que además eh, eh, hace esa especie de radiografía con respecto a estructuras sociales, culturales mexicanas, que es uno de los grandes aportes que lleva a cabo, ¿verdad? Y en cuanto a la novela en sí, pues es una propuesta muy nueva, muy renovadora. Recuerdo que es bastante interesante el fenómeno que se suscita, que por ejemplo, unos años después de la aparición de la novela, aparece en la revista de la Universidad de México un ensayo de Mariana Frank, ¿verdad? Que Mariana Frank es importantísima porque es la traductora de Pedro Páramo al alemán, ¿verdad? Porque llama mucho la atención Pedro Páramo cuando sale y empieza a llamar la atención pues en otros países, en otras lenguas, y Mariana, que traduce la novela al alemán, presenta una especie como de ensayo que podríamos considerar también una guía, y siempre me gusta remitir a este texto porque nos habla de lo innovador que fue Pedro Páramo en el contexto mexicano, porque lo que Mariana Frank comparte en ese ensayo, en esa guía de lectura, es justamente las características que hacen de Pedro Páramo una novela innovadora que entra o que pone a la literatura mexicana por primera vez, porque ahí sí pudiéramos ser, aunque se oiga así medio raro, pero por primera vez la pone en un interés mundial, ¿verdad? Ya había algunos antecedentes con la figura de Alfonso Reyes, por ejemplo, pero Pedro Páramo de verdad llama muchísimo la atención, empieza a ser traducida a bastantes idiomas y cosas así, pero no deja de ser al día de hoy considerada una novela difícil, ¿verdad? Porque vamos a pensar nada más en los dos puntos centrales que la vuelven difícil. La dislocación, eh, tanto temporal como espacial, que se lleva a cabo en la novela, que requiere muchísimo, pero bastante requiere de la participación del lector, ¿verdad? En ese sentido, incluso inaugura algo que se va a cristalizar 9 años después con otras dos novelas, que vienen a ser Los Recuerdos del Porvenir, justamente de Elena Garro, y La Feria, que en 1963 se llevan el premio Villarruti a las dos novelas juntas, ¿verdad? Y como que esta triada de novelas llegaría a ser bien importante en el contexto mexicano porque realizan una eh, disección, una especie de visión en rayos X, reitero, de la cultura y de costumbres mexicanas que, pues, para bien, para mal, siguen muy presentes, muy vigentes al día de hoy. Entonces, se requiere, sí, de cierta guía. Cuando alguien se acerca por vez primera a Pedro Páramo, requiere de la guía, sea de una edición en una edición anotada, una edición comentada, en la de cátedra, por ejemplo, o las de archivos, que también ahí está también la edición de Ayacucho, que valen mucho la pena porque sí se requiere de cierta guía por el esfuerzo que requiere de parte de las personas leyentes
cuando se encuentra ahí, porque uno tiene que ir armando la cronología, sobre todo para poder entender, porque de otra manera, si comenzamos con esa frase que nos impacta a todos de vine a Comala porque me dijeron que aquí vi mi padre, un tal Pedro Páramo, decimos, a ver, así, y es a partir de ahí es una tras otra de distintos giros de historia, de distintas sorpresas que nos va deparando la obra, y esa misma dislocación espaciotemporal es la que hace bien complicado en un momento dado tratar de trasladarla a imágenes, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver que es un tanto complicado porque esa dislocación, junto con el manejo magistral del lenguaje que hace Rulfo, crea en primer término una atmósfera bien peculiar, ¿verdad? Podríamos decir que es algo, tratando de compararlo con alguna técnica pictórica, por ejemplo, que esto ayuda siempre mucho y más en una novela como Pedro Páramo. Podríamos decir que se trataría como de esa especie de sobreposición de transparencias que son las acuarelas, pero la acuarela es algo brillante, es algo colorido, y Pedro Páramo no lo es. Sería como una especie como de trabajo en acuarela entre pues esa gama que ustedes conocen mejor porque son personas de cine, pero toda esa gama tan amplia que tenemos de grises, que va del gris al blanco, es como ir sobreponiendo todo eso, que crea una atmósfera, un ritmo, un tono muy peculiar que resulta complicado, como lo podemos ver en cualquiera de las tres versiones que se han realizado de esta película hasta el día de hoy. Claro, porque como bien lo dices, es como esta superposición de recuerdos que van construyendo la historia, ¿no? Digo, por favor, siéntanse además con libertad de spoilerear, porque aquí en Dilo con Igualdad de Género ya nuestro público sabe que el spoiler es por su bien, en el sentido en que Sí. pues nos va a permitir a nosotros hacer un mejor análisis, desde luego. Si ya vieron la película, bueno, pues les ayudará a recordar y a tener más presentes algunos elementos. Y si no, pues confiamos en que en cualquiera de los casos les ayudará a disfrutarla y a comprenderla mejor. Álvaro ya lo resumió un tanto, pero bueno, básicamente y por ser súper simplistas con la historia de Pedro Páramo, es la historia de Juan Preciado, quien llega a Comala buscando a su papá, y cómo lo va a encontrar o cómo lo va a descubrir, de eso irá la película, que va justo de estos recuerdos que estaba mencionando Álvaro, y que se van sobreponiendo uno al otro, porque además, pues Comala en cierta manera es un pueblo fantasma, ¿no? Y entonces, pues esto tiene otro efecto más. Maricruz, esta obra, Pedro Páramo, ha sido en otras ocasiones ya llevada a la pantalla grande. Esta es la tercera ocasión. Siempre ha sido considerada una obra difícil de adaptar al cine. ¿Qué nos dices tú al respecto en principio sobre esto y qué te pareció? Quizás podemos ya empezar con ese general y un poco más en específico, ¿qué te parece este tercer acercamiento que para muchos, y quizás me voy a incluir ahí, es como la mejor adaptación hasta el momento, sin que necesariamente sea una buena adaptación? Pero no lo sé, quiero saber tu opinión. Bueno, yo creo que el estreno de esta adaptación y además de la mano de una plataforma y la manera como la mercadotecnia cinematográfica ha apelado al nombre, a la autoría de Rulfo y al prestigio de la novela. Es decir, la plataforma y por lo tanto el cine como negocio sabe muy bien a qué está apelando, a qué tipo de aura de prestigio está apelando. Y no es vano esto. O sea, número uno, su director, como lo anticipaste, Rodrigo Prieto, es su debut, pero tiene una larguísima carrera como cinefotógrafo, trabajando junto a los grandes, o sea, junto a Ang Lee, junto a Martin Scorsese, junto a Iñárritu, es decir, ha estado 4 veces nominado al Oscar. O sea, estamos hablando de una referencia en la cinefotografía en Hollywood y naturalmente en México. Y esta idea de decir como plataforma, no voy a llamar
alguien que no sea mexicano, habla también de este prestigio del texto literario que es un patrimonio cultural del país. Anteriormente había sido adaptada en el 67 con un equipo estrella, con lo mejor del cine independiente de los años 60. Muchos han hablado que en los años 60 el cine mexicano estaba de capa caída, que había pasado la edad de oro del cine mexicano. A mí me gusta revisarlo desde otra perspectiva y cómo es el afianzamiento del cine popular. Pero junto con este resurgimiento del cine mexicano desde la perspectiva popular, o sea, que seguía yendo mucha gente al cine y se seguía produciendo muchísimas películas, había todo un filo que era el cine independiente. Y estamos hablando de la entrada de grandes escritores, de los escritores mexicanos del medio siglo, de grandes productores, y en este caso quizás el más grande, mi paisano, a Manuel Barbachano Ponce, que ya tenía también una larga trayectoria, fue el productor de Nazarín, su debut como productor fue con Raíces, nada más ni nada menos. O sea, el hecho de que Barbachano Ponce estuviera en la producción, hubiera colaborado en el guión, de la mano de nada más ni nada menos que de Carlos Fuentes, pues nos está hablando de hacia dónde se estaba apostando y esta perspectiva que también me parece muy, como muy indicadora del peso de Pedro Páramo, y es que eh, era como el homenaje de una nueva generación a un grande. En ese sentido, también estamos viendo que eh, esta producción es, o sea, la producción dirigida por Carlos Velo, a quien también Barbachano Ponce le había confiado muchísimo, él fue el que le produjo su gran obra, Torero. eh, por lo tanto, estamos hablando de la conformación de un equipo estrella para una obra estrella. Y los resultados son resultados que me parece que son débiles por una gran solemnidad, por una perspectiva casi críptica, por lo que llamaríamos un error en la definición del elenco, en donde, o sea, en ese sentido creo que esta adaptación ese es uno de sus grandes tinos, la selección de sus actores y actrices, de su talento artístico, mientras que aquí tenemos a John Gavin, guapísimo, pero que desentona por completo con esta idea de un Pedro Páramo, hijo de hacendados, que al mismo tiempo es un cacique despiadado. O con la maravillosa eh, regular en cuanto a la eficacia de sus actuaciones de Pilar Pellicer, la descripción que tenemos de Susana San Juan tampoco encaja del todo, eh, y el resultado es un resultado realmente decepcionante. Hay una anécdota, yo estudio mucho a Josefina Vicens y a las escritoras que escribieron para el cine, y hay una anécdota en donde después del estreno de Pedro Páramo, toca Juan Rulfo a la puerta de el departamento de Vicens para lamentarse, o sea, además en un estado ya inconveniente por la decepción, y bueno, Vicens lo invita a pasar para seguir con la juerga de la decepción. O sea, porque estamos hablando que las expectativas no se habían cumplido. Y la otra cuestión que habla de este respeto es una película del 67, es decir, había pasado más de una década antes de que se animaran a adaptar Pedro Páramo. O sea, esto nos está hablando de ese gran respeto a la obra literaria, que también creo que es uno de los problemas en estas adaptaciones. La obra literaria está por encima
de la obra cinematográfica. Y no me refiero a una cuestión de calidad, sino hay un respeto tan grande que no se atreven a llevar al lenguaje audiovisual el bellísimo lenguaje poético de la obra de Rulfo. Y hay otra adaptación mucho menos conocida de José Bolaño, que se realiza alrededor de 10 años después y que me parece que es aún más fallida que la de Carlos Velo. Ay, es que no es cualquier cosa. La verdad es que hablar de una adaptación, y quizás como estamos acostumbrados a ver muchas adaptaciones al cine de obras de teatro, de novelas, de otros programas de televisión, remakes, y vaya, hay muchas propiedades, videojuegos, hasta los juguetes ahora están llegando a la pantalla grande, ¿no? Pero esto que menciona Maricruz es muy importante porque requiere una comprensión del lenguaje literario y una comprensión del lenguaje audiovisual, qué tienen en común, qué tienen de distinto, y luego justamente tomar estas decisiones que quizás pues hemos visto mejor o peor en ciertas adaptaciones para conservar esa esencia, pero también comprender las áreas de oportunidad y las posibilidades que da el lenguaje cinematográfico, y que tendrá que implicar cambios, pues necesariamente, ¿no? No puedes lograr una buena adaptación siendo, pues, 100% fiel, aun y cuando hay obras literarias que son bastante cinematográficas, ¿no? Que uno puede estarlas leyendo y dices, ah, casi, casi me puedo ir viendo la película, ¿no? Pero bueno, aquí pues tenemos un reto adicional porque no es una obra literaria, digamos que tan sencilla como ya nos mencionaba Álvaro justamente. Álvaro, tú nos hablaste ya un poco de este aspecto. Eh, ¿Cómo representa o qué representa Pedro Páramo de los mexicanos? Porque para ir entrando un poco más en materia de representación y obviamente para ya irnos acercando a la parte que tiene que ver con género. Sí, pues mira, desde sus inicios se ha tenido una lectura que se sigue sosteniendo al día de hoy. Es cuando hablaba de esas estructuras que siguen ahí, ¿verdad? Y que Pedro Páramo evidencia. En la primera lectura, la más evidente que captan los lectores de la época, ¿verdad? Y que eran también pues, muy buenos lectores. Ya Maricruz ya comentó lo de Carlos Fuentes, estaba también Octavio Paz, ¿verdad? O sea, gente que recibe, grandes escritores que reciben la novela en su momento, y lo primero, lo principal que destacan de Pedro Páramo, pues es de Pedro Páramo, incluso de Pedro Páramo como personaje, aunque permea toda la novela, es esa búsqueda del padre, ¿verdad? En el sentido de esa búsqueda originaria, ¿verdad? Porque si lo consideramos viendo aspectos estructurales, consideramos Pedro Páramo tal cual, pues tendríamos una especie de Zeus, ¿verdad? En cuestiones mitológicas, porque pues sí, resulta que como por ahí anda luego un meme que sale Box Bunny y que dicen así como que soy hijo de Pedro Páramo, y sale en la parte de abajo del meme Box Bunny así diciendo todos, ¿verdad? Todos somos hijos de Pedro Páramo, ¿verdad? Porque en Comala efectivamente es así, pero hay que ver, porque nos fijamos en esa parte que sí es brutal cuando uno se hace consciente de esa omnipresencia de Pedro Páramo, pues es que también tiene su origen, su razón en la matazón que lleva a cabo Pedro Páramo de bastantes hombres del pueblo, tratando de vengar la muerte del padre, que se da de manera accidental con una bala perdida en una fiesta. Y pues como no se sabe finalmente quién fue quien disparó esa bala letal, pues Pedro Páramo agarra pareja, ¿verdad? Entonces, es como una especie de actualización en ese sentido de reestructuración del mito de Zeus para partir de ahí, ¿verdad? En el sentido de que es la parte un tanto originaria, aunque obviamente hay algún ascendente, ¿verdad? Pero tendríamos esa parte y pues sí, la denuncia de esa parte estructural del cacicazgo, que también ya mencionó Maricruz, porque es fundamental y que creo que ya adelantando un poquito con respecto a esta adaptación, no se logra captar, ¿verdad? Porque como se define Pedro Páramo desde las primeras líneas de la novela,
¿quién es Pedro Páramo? Y la respuesta no puede ser más contundente ni menos precisa que es un rencor vivo. ¿Sí? O sea, ya no es solamente el rencor, que ya es un sentimiento bastante profundo, sino la vividez que tiene ese personaje, ¿verdad? O sea, es eso que no se refleja en la película, pero que ese es otro punto, porque como que Pedro Páramo es muchísimo más temido que respetado, que es también una de las máximas en la cultura mexicana, de parte de algunos padres, lo sé por estudiantes, cuestiones así, no ha sido mi caso, pero que es así que los papás dicen, prefiero que me teman a que me respeten. Y parece ser esa la filosofía de vida de Pedro Páramo, de quien hay que recordar también que en un principio, o sea, durante su infancia, no lo consideran capaz de nada. El propio padre de él, Lucas, duda de que vaya a poder hacer algo bueno y de pronto empieza a sorprender, pues al primero que sorprende es a Fulgor Sedano cuando toma una serie de acciones bien contundentes y pues definitivamente lesivas hacia la comunidad, ¿verdad? Y que también, así como en su momento llega a representar mucha vida y la bonanza de la media luna, cuando se sucede la muerte de Susana San Juan, el gran amor de Pedro Páramo, pues él literalmente se cruza de brazos y deja morir el pueblo. Claro, porque además esta historia que ahorita profundizaremos un poquito más en quién es Susana, por ejemplo, y todos estos elementos, pero algo en lo que creo que valdría la pena profundizar un poquito más en principio es, estabas hablando y me pareció muy curioso esta cuestión del meme, ¿no? De todos somos hijos de Pedro Páramo, porque además me hizo pensar en otra referencia que creo que todos tenemos, pero es una referencia, bueno, no sé si todos, pero al menos las generaciones más jóvenes es sin duda tienen a otro personaje por ahí que no es un personaje de ficción, que es un personaje de la vida real, del que todo el mundo dice que es su papá, ¿no? Y me refiero obviamente a Chayanne, pero lo que quiero hacer es el contraste, porque Chayanne tiene como esta idea de, es el papá de todas las mexicanas y todos los mexicanos y de todos los latinos, pero am, lo que Chayanne representa como el papá no es lo que representa Pedro Páramo como el papá, ¿cierto? O qué pensarías tú sobre ello, Maricruz? Bueno, estamos hablando también de dos concepciones, de dos orígenes totalmente disparados. Uno que tiene que ver con esto que ya había mencionado. eh, Pedro Páramo es un patrimonio cultural de México y es decir, hay un prestigio de culto detrás de Pedro Páramo. Y en el caso de Chayanne estamos invocando a una muy, muy fuerte cultura popular y que mientras que hay una gran solemnidad en esta idea de todos somos hijos de Pedro Páramo, o sea, todos somos producto de la decepción, somos producto de muchas veces estados fallidos, de sistemas que no permiten el bienestar de sus comunidades, o sea, todo lo que encarna la figura de Pedro Páramo, que es la antítesis de la figura festiva, simpática, um, de Dorian Gray, de Chayanne, ¿no? Frente a esta de Pedro Páramo. Creo que en esta adaptación me parece que hay, les decía, una muy, muy buena selección en cuanto a el elenco, a los intérpretes, porque estamos hablando que no se trata de proponer a un Pedro Páramo eh, excepcionalmente guapo, como era el caso de John Gavin, o rudo, como el caso de Manuel Ojeda en la versión de José Bolaños, sino se está haciendo un guiño al parentesco del actor con la familia de Rulfo. También se está apelando a estos orígenes tapatíos y este vínculo tan fuerte que hay en relación con Occidente y donde se desarrolla este lugar hipotético
que es Comala. Es decir, hay toda una serie de elementos muy bien pensados para que no se reifique, o sea, el personaje de Pedro Páramo no se ha visto ni como un galán, ni tampoco como reducirlo solo al macho mexicano. Claro, que no lo hemos mencionado, pero bueno, Pedro Páramo es interpretado por Manuel García Rulfo, un actor mexicano que está teniendo una carrera pues bastante exitosa en Hollywood. Quizás lo que puedan identificar de manera más clara, porque creo que es como su éxito comercial más relevante, también hay en Netflix, es la serie El abogado de Lincoln. Y bueno, Manuel García Rulfo además es una suerte de sobrino nieto, pero vaya, no es un familiar tan cercano, digamos, o un nieto directo de Juan Rulfo, pero bueno, pues forma parte, digamos, ¿no? Tiene este lazo que ya mencionaba Maricruz. En el elenco están también Tenoch Huerta, quien hace a Juan Preciado, Dolores Heredia, quien hace a Dubiges, Ilse Salas, Susana San Juan. Está Mayra Batalla como Damiana, Roberto Sosa como el Reverendo Rentería, Giovanna Zacarías como Dorotea, y bueno, un elenco eh, más grande, un elenco de muchos actores mexicanos que tienen impacto en el cine nacional, en el teatro nacional, y también algunos de ellos, como Tenoch Huerta, como Manuel García Rulfo, en el cine internacional. Eh, Álvaro, mencionabas hace un ratito a Susana San Juan. Creo que valdría la pena profundizar un poco más en este personaje, en quién es ella. Y bueno, por cierto, estaba yo pensando aquí, por favor no me juzguen, pero en mi mente cruzan varias ideas a la vez, un poco como en Juan Rulfo, como en Pedro Páramo, que van varias historias a la vez. Pero bueno, por un lado, hablar de ella, y por otro pensaba quizás, y esto no se tiene que responder ahora, simplemente es una idea que me vino. Pensaba quizás que en cierta manera Pedro Páramo tiene estas similitudes con Ciudadano Kane, que es un clásico del cine, es considerado por muchos como la mejor película en la historia del cine. Y lo pensaba en el sentido en que en Ciudadano Kane el objetivo de la película es descubrir quién es Ciudadano Kane a través de su última palabra, que es Rosebud, que es un capullo de rosa, ¿no? Y eso obviamente genera una estructura narrativa diferente y más compleja en el Ciudadano Kane. Y creo que Pedro Páramo hace algo en cierta manera similar, porque al final nos van contando quién es Pedro Páramo y Juan Preciado tiene que descubrir quién era su padre a través de una serie de recuerdos, de comentarios, de fantasmas y demás. Y claro, esta sobreposición de la que justo mencionabas hace un rato, que lo dificulta tanto en lo literario y en lo cinematográfico, pues tiene que ver con ello, ¿no? Pero bueno, igual estas ya son un poco complejidades, mías. Aquí pensando la película mientras las platico con ustedes. Y Álvaro, te cedo la palabra. Sí, mira, antes de pasar al punto de Susana San Juan, me gustaría comentar relacionado con lo que señalábamos anteriormente, que quizás porque hace falta retomar, hace falta eh, proponer nuevas perspectivas y tal, que una contraparte, así como mencionaba lo de Chayanne, una contraparte literaria que siento que ha pasado un tanto inadvertida por lectores y críticos, sería el personaje que para mí es el personaje central de la novela Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, Martín Moncada, que es el papá. Si no se hubiera devaluado tanto el término como, bueno, no que se haya devaluado, sino que tiene en la actualidad una connotación mayormente negativa a lo del patriarca, por lo de toda esta cuestión del patriarcado, pero Martín Moncada sería justamente lo contrario, lo opuesto a todo lo que representa Pedro Páramo, ¿verdad? Y tan así que es un personaje que pasa muy fácilmente desapercibido y que siento que es el que da la continuidad narrativa entre las dos partes que constituye los recuerdos del porvenir, ¿verdad? Esto habríamos de considerarlo con bastante más calma porque creo que ahí hay
he advertido toda una serie de rasgos en común entre Pedro Páramo y los recuerdos del porvenir, incluso justamente a partir del personaje de Susana San Juan, ¿verdad? Que va a representar de alguna forma toda esta cuestión del ideal romántico, en el buen sentido del término, de esa amada inalcanzable, de esa amada inaprensible, ¿verdad? Característica que también van a tener los personajes femeninos, prácticamente todos los personajes femeninos en la obra de Elena Garro, ¿verdad? Que son personajes que por más, en el caso de Pedro Páramo, vamos, él hubiera enloquecido al igual que Susana San Juan, que hay que estudiar un poco o un mucho esa cuestión de esa locura, y la pongo muy entrecomillada por parte de Susana San Juan, porque sí estamos de acuerdo, pero es una locura muy peculiar porque ella misma la acepta, ella misma se asume como una loca, ¿verdad? Pero yo creo que si Pedro Páramo hubiera podido acceder en su totalidad a Susana San Juan, termina también volviéndose loco, porque es un personaje como etéreo, como evanescente, ¿verdad? Que por lo mismo va a ser inalcanzable y que representa la parte ideal, pero no solamente lo ideal, sino ya lo apuntaba también Maricruz, es cuando vemos esa parte tierna, sensible, profunda de Pedro Páramo, ¿verdad? Todo el discurso, todo lo que tiene que ver, los pensamientos desde niño hasta la adultez por parte de Pedro Páramo son de una riqueza, una profundidad poética que pone la carne de gallina, de verdad, porque es, o sea, se desborda. Sería algo en ese sentido como muy camp, hablando de Susan Sontag, que también es una de las grandes promotoras de la lectura de Pedro Páramo, ¿verdad? Porque incluso hay que recordar que cuando ella conoce a Rulfo, le dice, ¿sabes qué? La traducción que hicieron, la traducción primera de Pedro Páramo no es toda la buena, no es todo lo buena al inglés. Vamos a buscar quién haga una verdadera buena traducción, ¿verdad? Y es camp en el sentido, muy camp en esa parte de que deja salir todo, no hay filtros, sale toda la pasión, sale todo el enamoramiento, toda la sensibilidad que resulta, bueno, resultaría, porque no resulta a lo largo de la novela, no resulta algo como fuera de lugar, sino que nos hace preguntarnos más, interesarnos más en ese misterio, ya no tanto el rencor vivo, sino ese misterio viviente, latente, permanente que viene a ser Pedro Páramo. Eh, 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 vamos, le confiere una sensibilidad, un sentimentalismo que eh, nunca, porque eso también hay que observarlo, también es un acierto padrísimo, que nunca cae en lo ridículo, en lo cursi, porque el discurso amoroso, Maricruz quizás esté de acuerdo también con este tipo de lectura, pero en el discurso amoroso es muy fácil, pero muy fácil, irse por la pendiente y caer en lo cursi, en lo ridículo incluso, y en ningún momento de los parlamentos, de los pensamientos de Pedro Páramo con respecto a Susana San Juan sucede eso. Álvaro, mencionabas la palabra camp. Para quienes no estén tan familiarizados, ¿qué es camp? Y, es complicado porque, mira, la propia Susan Sontag, que es la que se avienta el bailecito con lo camp, comienza con que es algo que no se puede definir, ¿verdad? Pero es como dejar salir, en parte, ella da ejemplos musicales, por ejemplo, recurre a esta cantante fenomenal, excepcional, que es la Lupe, por ejemplo. Se puede considerar como camp toda una serie de propuestas literarias, muy particularmente las dramáticas de Lorca en el teatro breve, en el teatro que se llamó en su tiempo Teatro Imposible, pero que es dejar salir la pasión, el pensamiento, lo que está, déjalo salir, déjalo que brote. No importa si hace el ridículo, no importa si parece como fuera de lugar, si parece muy afectado, tú déjalo que salga. Ahora sí, que fluya, ¿verdad? Para decirlo en frases contemporáneas, que fluya ese sentimiento, que fluyan los pensamientos, que fluya el sentir. Sería algo relacionado con eso, pero pues mejor que mejor remitirse al ensayo, porque sí es un ensayo, aunque ella le llama notas sobre lo camp, en realidad es un ensayo bastante bueno, que ella misma se pregunta por qué gente como Oscar Wilde o este otro poeta, Oden, no se hicieron cargo del asunto, ¿verdad? Pero ella decide y muy valientemente tomar toda una serie de ejemplos, ofrecerlos, reunirlos
y hacernos ver que sí hay algo, esa especie de misterio inexplicable que luego tienen toda una serie de obras muy como estrambóticas, chillantes, que no es el caso de Pedro Páramo, hay que señalarlo, pero que por lo general es por lo que lo vamos a identificar en un principio. Gracias, Álvaro. Bueno, Carlos, tú hablabas Adelante. acerca de si encontrábamos esta similitud entre Pedro Páramo y Ciudadano Kane, o por lo menos en la película de Rodrigo Prieto y Ciudadano Kane. Y en realidad no me parece, o sea, la similitud es este ir y venir a partir de una idea sobre la cual va girando y se va construyendo al personaje. En el caso de Ciudadano Kane son estructuras concéntricas, mientras que en Pedro Páramo no se da este tipo de estructura tan simétrica como la que tenemos en Ciudadano Kane. Pero sí es cierto y tuve la misma sensación en una de las últimas secuencias, cuando ya enterraron a Susana San Juan, cuando están quemando todo aquello que le recuerde a Susana San Juan como una manera de decir, a Susana la llevo adentro y es lo que me va a comer, es lo que me va o sea, lo que me va a llevar hasta el final y por lo tanto empieza a quemar objetos y demás. Y entre esos objetos está el equivalente a Rosewood, que es el papalote, ¿no? Con el que volaban juntos cuando eran preadolescentes. Y es como la pérdida de la juventud, de lo más puro, de lo más inocente que tuvo alguna vez en su vida Pedro Páramo. Entonces, esta idea de la cámara, en el fuego, la estructura tan similar a la del trineo, junto con la estructura del papalote, del cometa que volaban y esto, creo, me parece que si no es un guiño, por lo menos a Rodrigo Prieto vio muchas veces Ciudadano Kane y quiso hacer una especie de homenaje, ¿no? A Ciudadano Kane. Y qué bueno que llegamos a Susana San Juan, porque me parece que la película subraya muchos elementos relacionados con el género. Mientras que en la obra de Rulfo queda insinuado el incesto de el padre y la hija de Susana San Juan y Bartolomé San Juan, en la película no queda ninguna duda. Y entonces esto abona también para que entendamos la locura de Susana San Juan. Esta niña, esta preadolescente que pierde a la madre de tuberculosis, se la lleva el padre y se la lleva eh, porque de esta manera es posible realizar el incesto, o esto ocurre después, de la secuencia en donde la niña es bajada a la mina y llena de terror, te está dando toda esta argumentación de dónde proviene la locura. Y si esto le sumas el recuerdo de Florencio, que tiene que ver con, de nueva cuenta, un amor perdido, un amor fallido y un amor también enormemente erótico y sexual, pues es como un cóctel de esta mujer que prácticamente es vendida por su padre a este hoy cacique que no ha podido sacársela de la cabeza. Y entonces forma parte también de las ironías poéticas de Rulfo, de decírtelo, como la canción de Luis Miguel, tiene todo menos a Susana San Juan. O Es correcto. sea, es dueño de vidas, es dueño de destinos, es dueño de hasta donde alcanza la mirada, y sin embargo, Susana San Juan seguirá siendo enormemente inasible para el personaje. Y digo que desde una perspectiva de género es súper importante por que no hay absolutamente ninguna mujer, tampoco ningún hombre, pero en el caso de las mujeres, todas son mujeres violentadas, de alguna u otra forma. Todas son hijas de la violencia. Todas son mujeres que o
o sea, que para sobrevivir han tenido que echar mano de todas las estrategias de supervivencia que podamos pensar. O sea, desde Doloritas y la ilusión de Dolores Preciado, a porque un hombre como Pedro Páramo se fije en ella y el desprecio con que la trata y el pedirle al hijo, cóbraselo caro, o sea, ya hay todo un universo, toda una hondura en la construcción del personaje que me parece que no se logra en la película. O sea, en efecto, me parece que Pedro Páramo es una obra muy difícil, pero no tanto difícil de entender. eh, yo creo que nadie tendría que tenerle miedo a entrarle a Pedro Páramo, sino es difícil por la multitud de personajes y cómo cada personaje, aunque estén presentados en media página, tienen todo un mundo, todo un universo detrás. Entonces, eh, muchas obras literarias, desde una lectura contemporánea, no resistirían un acercamiento desde el género. Y es impresionante como Pedro Páramo sigue siendo una obra que le vas descubriendo y le vas descubriendo y eh, nos está revelando también un universo en el que las mujeres son el eslabón más débil de la cadena alimenticia dentro de las tragedias de la novela de Rulfo. Que la verdad no acabaríamos de platicar de Pedro Páramo. Tiene muchas capas, como ya bien mencionaba Maricruz. Por favor, si quieren que profundicemos todavía más en Pedro Páramo, pues queremos muchos likes, muchos comentarios y nos dará mucho gusto tener de regreso por acá a Álvaro y Maricruz porque podríamos irnos personaje por personaje y estar Uy, sí. profundizando en algunas otras cuestiones. Pero bueno, en esta ocasión, por cuestiones de tiempo, vamos a ir a nuestra ronda final. Álvaro, conclusiones, observaciones, pues de este breve análisis que hemos hecho hoy para abrir boca justamente sobre Pedro Páramo, sobre texto de esta versión más reciente de Rodrigo Prieto. Pues bueno, mira, sí, o sea, Rodrigo Prieto, su debut como director. Qué padre. Hay que esperar bastantes cosas buenas, bastantes buenas producciones por parte de Rodrigo, ¿verdad? Pero sí siento que fue ponerse él mismo la vara bastante alta al decidir debutar con Pedro Páramo, ¿verdad? Eh, Trata algunos temas, los trata bastante bien. Lo que sí veo es que hay como cierto apresuramiento en ir contando la historia. Omite detalles bien importantes que le darían profundidad de haberlos condensado, de haber tratado así las cosas, como muy particularmente todo lo que sucede con el cura Rentería. Es fundamental, pero fundamental todo lo que pasa porque en la película, cuando llega esa parte que se hubiera podido manejar de otra manera visualmente, que llegan las mujeres a confesarse después de la muerte de Miguel Páramo, eh, omite algo fundamental, que es que el mismo Rentería va a confesarse con el cura de pueblo cercano, que jerárquicamente vemos que incluso es superior a él, y ese cura no le da la absolución. Y entonces, por lo mismo, él ya no puede dar la absolución, pero es una situación bien peculiar porque revela cómo el poder, la presencia de Pedro Páramo es tal que hasta la iglesia corrompe. A la iglesia echa a perder así de una manera definitiva y eso lo trata como muy por encima pues en ningún momento llegamos a experimentar algo fuerte, algo vivo hacia el personaje de Pedro Páramo. Pensaba lo que sí sucede con Jeremy Irons en la adaptación que se hizo de La Casa de los Espíritus, que recordemos es un personaje aborrecible, detestable de verdad, o sea, lo ve uno y no puede uno evitar ponerse de muy mal humor, que era algo esperable acá en el caso de Pedro Páramo por lo maldito, el cacique, así, el arquetipo del cacique que representa, y no lo tenemos. Yo siento eso, que la historia está como que contada de manera un tanto deprisa, por un lado,
y sí hace falta profundidad en cuanto a las actuaciones de todos los personajes, ¿verdad? Para que, digo, si se tenía el factor tiempo en contra, se hubiera podido profundizar con cuestiones gestuales, con cuestiones histriónicas, y quizás depurando más que es muy complicado, pero depurando los parlamentos, alguna cuestión así, para darle esa intensidad que yo siento que como que siempre nos la anuncia Rodrigo Prieto, pero nunca termina por concretarse. Yo Álvaro, coincido con Álvaro adelante. en que a mí, por ejemplo, me faltó fortalecer más la historia de Abundio Martínez, porque el final revela la característica que acaba de enunciar Álvaro, este apresuramiento que hace, o sea, ese final épico de la novela de Rulfo se pierde en el desenlace de Prieto. El, el hecho de que Abundio Martínez no solamente sea su hijo, sino que además le vaya a suplicar que necesita dinero para salvar la vida de su esposa, para llevarla al médico. O sea, no llegó nada más borracho y lo mató. Hay toda una serie de antecedentes que te permiten entender la frustración, la impotencia, la rabia en el que ama a su esposa y el padre que nunca le ha dado absolutamente nada a través de negarle, a través del maltrato y del ninguneo, le arrebata a Bundio Martínez lo que más quiere. Todo esto le resta profundidad a esta secuencia final. Que creo que hay secuencias muy bien logradas, o sea, la ambientación es muy buena, la secuencia de la fiesta es magnífica, sin caer en un folclorismo, entiendes perfectamente esta idea de la diversión y el holgorio en los años 30, mediados de los años 30 en comunidades alejadas de México. Hay una muy buena ambientación en cómo va llegando la certeza de que pues no es un pueblo fantasma, pero sobre todo es un pueblo de fantasmas. Y creo que esto lo logra muy bien. Me decepciona la secuencia en la que vemos a las almas flotando en el cielo. Tiene cielos bellísimos, pero de pronto hay una redundancia que no es necesaria. Entonces, me parece que eh, es una obra muy, muy difícil. Termino con lo que comencé. El lenguaje poético escrito para un texto literario debe tener su propia formulación en los términos del lenguaje audiovisual. Y creo que se ciñó muchísimo a que los diálogos fueran diálogos textuales, lo cual de pronto convierte secuencias enormemente farragosas, y aunque disfrutes muchísimo la prosa de Rulfo, tú esperas ver una adaptación de Rulfo y no únicamente una transcripción de Rulfo a la pantalla. Muchas gracias, Maricruz. Maricruz, ¿dónde algún trabajo que nos recomiendes seguir tuyo o algún texto eh, que hayas lanzado recientemente? ¿Mm? ¿Cómo no? Ustedes pueden bajar desde el sitio de la Universidad Autónoma Metropolitana en descarga gratuita uno de mis libros más recientes que se llama La Invención Iconográfica, Identidades Regionales y Nación en el Cine Mexicano de la Edad de Oro. En él abordo tres películas y discuto algo que ha estado como trasfondo en esta charla, que es cómo se fue construyendo el nacionalismo en el cine mexicano, y en ese nacionalismo, cómo las regiones fueron vistas completamente de soslayo, completamente de manera oblicua, y nada más funcionaban cuando al centro les convenía. Muchas gracias, Maricruz. Bueno, pues además, miren, además de tener el conocimiento de Maricruz, de Álvaro en este programa, eh,
pues se quedan con este regalito que les está compartiendo Maricruz. Pueden ir para descargar este libro reciente de Maricruz. Álvaro, ¿algún trabajo tuyo reciente o alguna red social que nos quieras compartir? Pues de trabajo reciente está esto que finalmente cada vez va tomando más cuerpo, la que inició con la fijación, porque sí tenía yo la fijación de fijar el teatro de Elena Garro, porque había tenido unas ediciones un tanto descuidadas desde la celebración del centenario de Elena Garro en el 2016. Se pudo presentar una edición bastante decorosa para el Fondo de Cultura y ahorita esto último que hacemos en Entre Actos, que es presentar tres piezas teatrales inconclusas, inéditas de Elena Garro, pero una de ellas que se llama El cadáver exquisito, que eh, entronca, pero de una manera fenomenal, con una de las obras más celebradas, más aclamadas de Elena Garro, que es La señora en su balcón. Es un estudio, es como una variación de la perspectiva que ha tomado Elena Garro justamente con respecto a Andarse por las ramas, La señora en su balcón y esta tercera. Y ahí aprovechamos para tirar ya una línea de lectura hacia esa otra obra que de verdad cuando llegue a estar en teatro no se la pierdan, sobre todo si la dirige Sandra Félix, que ha sido una de las directoras que más y mejor han comprendido la propuesta teatral de Elena Garro, La Dama Boba, porque de verdad es una pieza fenomenal, está muy raro en Elena Garro, pero una obra, una comedia, y con unos alcances poéticos también bastante similares a lo que nos comenta Rulfo en Pedro Páramo o en algunas otras de sus historias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues por favor, no dejen de seguir estas recomendaciones, estos trabajos de Álvaro, de Maricruz. También, desde luego, está la recomendación de, si no han leído o ya la leyeron, vuelvan a leer Pedro Páramo, justamente. Ahí están las tres películas y como les decía, hoy no estamos teniendo que ser un poco más breves, pero está la invitación para todavía profundizar un poco más. Eso va a depender de sus comentarios, de sus likes a este video. Por favor, no se olviden de comentarnos, desde luego, lo repito, suscríbanse al canal, compartan este video y los vemos muy, muy pronto en un nuevo Dilo con Igualdad de Género.